Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Estamos tan agradecidas por todo lo que tú nos das, Señor. Todo lo que has hecho por nosotras, Señor. Señor, queremos expresar nuestra gratitud con palabras, Señor, pero también con nuestra vida, con hechos, con ser obedientes a tu palabra, Señor, respondiendo a lo que tú estás hablando a nuestras vidas, Padre. Y en esta mañana disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente para escuchar tu voz, Señor, y para saber qué es lo que tú quieres para cada una de nosotras, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos amarte de esa manera, Señor. Gracias por este día. Gracias por tantas bendiciones. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase número 55, lección 55. Ya hemos tenido muchísimas lecciones y y estamos viendo el capítulo 19 de Proverbios. Vamos a ver los primeros 10 versículos de este capítulo. Y de verdad que el Señor nos sigue hablando, nos sigue, eh, eh, pareciera que el tema es como repetitivo, pero no, realmente entendemos que cuando Dios repite algo es porque es importante, tiene algo que decirnos y tenemos que poner atención a esto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y voy a leer como siempre, ¿sale? Permítanme tantito. Perdón. Entonces, como les digo, vamos a, a leer la lección que se supone que ya tenemos todas, ¿verdad? Y le puse como título, le pusimos a esta porción de la palabra, a estos versículos, le pusimos la integridad y la prudencia en la vida diaria. Yo creo que todas necesitamos esta prudencia, ¿verdad?, en la vida diaria. Y pedimos al Señor que por favor haga algo con nuestras vidas. La introducción dice, en Proverbios 19, del versículo 1 al 10, se presentan diversas enseñanzas que resaltan la importancia de la integridad, la prudencia y la justicia en nuestra vida cotidiana. Estos versículos contrastan la vida de los justos y los sabios con la de los necios y los impíos, enfatizando que la rectitud y la sabiduría son más valiosas que la riqueza y el poder obtenidos de manera injusta. El pasaje subraya que es mejor ser pobre y caminar en integridad que ser necio y mentiroso. Se destacan las consecuencias negativas de la impaciencia, el falso testimonio y la insensatez, mostrando que tales actitudes conducen a la ruina y el deshonor. Además, se valora la prudencia y el conocimiento, afirmando que estos traen bienestar y estabilidad. Asimismo, se menciona que la riqueza atrae muchos amigos, pero en tiempos de necesidad, incluso los amigos más cercanos pueden alejarse.
lo que subraya la fragilidad de las relaciones basadas en intereses materiales. La justicia y la bondad hacia los pobres también son temas importantes, recordándonos que Dios valora el trato justo y misericordioso hacia los más necesitados. Proverbios 19 del 1 al 10 se abordan varios temas importantes que destacan la integridad, la prudencia, la justicia y la valoración de la sabiduría por encima de las riquezas. Y unos temas que vamos a ver acá, por ejemplo, en el versículo 1 es la integridad contra la necedad. En el versículo 2 y 3, el valor de la sabiduría y la prudencia. En el versículo 4 y 6, riquezas y relaciones humanas. En el versículo 5 y 9, justicia y falso testimonio. En el versículo 7, bondad hacia los necesitados. En el versículo 8, la importancia del conocimiento. Y en el versículo 10, justicia y conducta apropiada. Estos temas subrayan la importancia de vivir con integridad, valorar la sabiduría y el conocimiento y tratar a los demás con justicia y bondad. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones basadas en intereses materiales, la importancia de la rectitud y la prudencia en nuestra vida cotidiana. Vamos a comenzar con el desarrollo de estos 10 versículos. El versículo 1 dice del capítulo 19, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso, que el de perversos labios y fatuo. Esta primera parte que dice mejor es el pobre que camina con integridad, se refiere a, dice que en los proverbios anteriores han sido críticos con los pobres, pero aquí Salomón reconoció que no toda la pobreza es causada por una falla moral o debilidad. Definitivamente hay personas pobres que caminan en integridad. Y aquí me voy a detener un poquitito. Yo, como algunas saben, tengo muchos años en el cristianismo. De hecho, mis papás eran pastores. Yo crecí dentro del cristianismo y ya tengo 55 años de vida. Y entonces, en aquellos tiempos antiguos míos, hace muchos años, incluso todavía había alguna creencia o algún, ¿cómo se diría? Eh, que las personas que eran pobres era porque había pecado en ellos o porque estaban pecando, o que tenía algo que ver con el pecado. Y en el Antiguo Testamento, de alguna manera, todavía hay como esa creencia, pero ese es algo, un pensamiento muy, muy humano, no es algo, un pensamiento bíblico, no es un pensamiento espiritual, no es un pensamiento que viene de Dios. Ahora yo entiendo, yo entendí, tuve que aprender que uno es, uno necesita esforzarse en el trabajo y trabajar muy duro, ¿verdad? Para poder tener cierto eh, 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 economía, para tener cierta economía. O sea, se basa simple y sencillamente en el trabajo, ¿verdad? Y en todas estas cuestiones de que aumentan las cosas, de que los salarios son bajos, de muchas cosas tienen que ver, pero no tienen nada que ver, quiero aclarar y enfatizar con que tiene que ver con pecado. Tal vez en algunos casos sí, tal vez, pero no tiene que ser siempre así. Entonces aquí Salomón pone este pensamiento, por decir, eh, que,
que dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Entonces está hablando que no es mejor ser pobre, sino caminar en integridad, ¿verdad? En la segunda parte dice que el de perversos labios y fatuo. Dice, el libro de Proverbios es honesto con las desventajas de la pobreza. Sin embargo, también reconoce que los pobres no son de ninguna manera lo peor que una persona puede ser. Es mucho peor ser un fatuo que habla cosas retorcidas y perversas. Y aquí nos encontramos una palabrita nueva, ¿verdad? Fatuo. ¿Y qué es fatuo? Y vamos a entender, porque como saben, a mí me gusta ir siempre a los significados. Y de hecho se los puse en los apuntes. Fatuo quiere decir una persona o un acto que está falto de razón o de entendimiento. Fatuo se deriva del latín fatus, que significa estúpido o tonto, delirante en sus afirmaciones. Es una persona que dice disparates o a expresarse desatinadamente. Entonces ya le vamos a entender un poco más, ¿verdad? Cuando leemos que es mejor el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Ya, ya tuvimos un poco más de entendimiento este versículo. Y a mí como siempre, les leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. En realidad, esta palabra fatuo también se traduce como necio. Y aquí está este significado de estúpido y tonto. Dije, wow, qué fuerte. Pero en realidad, pues así es. La palabra nos dice las cosas como son, ¿verdad? Versículo 2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. En la Nueva Traducción Viviente dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Y, y anteriormente habíamos hablado de estos pies que se apresuran al mal, ¿verdad? No sé si recuerdan, pero bueno, les voy a leer lo que dice aquí, que donde dice, el alma sin ciencia no es buena. Cuando una persona, que es el alma, que no tiene sabiduría, no tiene ciencia, nunca es buena. Puede ser común, pero no es buena. A esto se refiere. Y yo aquí vi otro comentario que dice, cuando dice que el alma sin ciencia no es buena, dice, este sabe lo que quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Se queda, por lo tanto, a media cocción, por decirlo así, ¿no? Se queda a medias en el proceso. No sabe cómo hacer las cosas, entonces, pues, por eso no termina de hacer las cosas. Por eso dice, el alma sin ciencia no es buena, porque no tiene la sabiduría, no tiene esto que es necesario siempre que le pidamos. La palabra lo dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él la va a dar abundantemente. Entonces, cuando no sabemos cómo hacer algo, cuando no sabemos qué hacer, hay que recurrir al Señor y Él nos va a mostrar cómo hacerlo. Y al final vamos a decir, ¿cómo lo hice? No sé cómo lo hice, pero por la gracia y la misericordia de Dios. Dice la segunda parte de este versículo 2, y aquel que se apresura con los pies peca. Salomón enumeró una segunda cosa que no era buena. Aquel que se apresura hacia el pecado, eh, que se apresura con los pies. En este lado de la eternidad también lucharemos con el pecado, pero no
tenemos que correr hacia Él. Deberíamos ser aquellos que luchan contra el pecado, no corren hacia Él. Hay un versículo que dice que cuando eh, eh, que cuando la tentación viene, cuando viene la tentación, que huyamos de ella, que a veces creemos que somos personas muy sabias o muy entendidas en la palabra. Puede ser que digamos que estamos jugando con fuego y decimos, no, esto a mí no me va a afectar, por decir así, de algo que viene mucho en lo que estamos estudiando, el chisme, ¿no? Mi debilidad es el chisme y sabemos que eso no le agrada a Dios y que es pecado, ¿no? Entonces, alguien está por ahí, pues, ay, nada más voy a oír, no voy a hablar nada más, pero no debemos de correr hacia ella, sino huir de ella, ¿sí me entienden? Y así con cualquier otra cosa que tú sepas que es una debilidad tuya, que es algo que no le agrada a Dios y que definitivamente es pecado, ¿verdad? Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Este versículo es bien interesante. Déjenme leérselos aquí en la Nueva Traducción Viviente porque dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Han oído eso? ¿Han oído alguna vez a alguien que está muy enojado con Dios porque no lo bendice o porque le fue mal en esto, porque Dios no le respondió como quería y por eso se enojan con Dios, pero en realidad, como dice este versículo, la primera parte dice, la insensatez del hombre tuerce su. No es que Dios no nos contesta, Dios no nos oiga, Dios no nos dé lo que queremos. Es que si no nos lo da es porque sabe que no es bueno para nosotros. Y nosotros en lugar de ver esa parte de la protección y de que Dios nos está protegiendo, estamos viendo el que, es que no me dio, es que no me contestó, es que no hizo lo que yo quería. Dice esta primera parte, es cierto que un necio es necio porque está retorcido en su corazón. Sin embargo, también es cierto que el hombre necio encuentra su camino cada vez más retorcido. La insensatez se a más torceduras. La segunda parte dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Claro, ¿verdad? Dios quería que estuviéramos en paz con Él, pero debido a la rebelión, tanto heredada como elegida, estamos en muchas maneras en contra del Señor. El necio no tiene paz con Dios, su corazón se enfurece contra el Señor, están enojados, quizá amargados contra Dios, porque están en su retorcido camino. Y esto tiene que ver con esa necedad que hay en el corazón, que yo quiero a fuerza esto, que sea así, y por qué Dios no me lo dio, o por qué Dios permitió esta cosa. Siempre dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Siempre va a ser así. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos muestre lo que Él quiere enseñarnos a través de ciertas cosas o circunstancias, pero sobre todo quitar esa necedad del corazón. Es que yo estoy enojadísima porque quiero esto. Estoy en esa persistencia o en esa insistencia de las cosas. Proverbios 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de amigos. Este es otro
otro versículo que pareciera como que, ay, eso nada más pasa en las películas o en las novelas, pero pasa en la vida real, pasa en la vida real. Desde esta primera parte, las riquezas traen muchos amigos. Cuando una persona es rica, atrae a muchas personas en amistad. Sin embargo, estas amistades pueden no ser sinceras o significativas. ¿Verdad? Están por el interés, nada más, a ver qué saco, a ver qué me da, a ver qué ventaja saco yo de esto. Y la otra persona es muy sincera, ¿verdad? En su amistad, en la relación, pero no todas las personas son así. Tampoco todas son interesadas, ¿verdad? Pero sí hay algunas personas que son así. Y la segunda parte dice, más el pobre es apartado de su amigo. Dice, el hombre rico, perdón, tiene ventajas y atrae a muchos amigos, pero el hombre no, pero el hombre pobre no tiene estas ventajas. Le resulta fácil apartarse de sus amigos. Y es, ¿no? A mí, bueno, a mí me pasó en la preparatoria, yo tenía un grupo de amigos y bueno, ellos eran muy populares, pero cuando ellos necesitaban eh, carro, me hablaban y me invitaban, oye, vamos, que no sé qué, porque no conseguían coche y yo tenía coche. Estudiaba yo en la tarde, entonces me daban el coche para regresarme en la noche a la casa. Cuando ellos necesitaban carro, ay, sí, amiga, y vamos, y yo te invito y no sé qué, pero pues era carro. Pero cuando no, cuando ellos tenían sus propios medios y todo, ay, no, pues ella no. No, porque no está en nuestro nivel de popularidad o todas esas cosas, ¿no? Que se ven en la juventud. Pero bueno, al final, yo siempre les ofrecí mi amistad y siempre quise, lo que pasa es que siempre les andaba yo queriendo, eh, daba testimonio de la fe, ¿verdad? Entonces era así como que, ay, no, ya va a empezar. Pero bueno, pero así es por ejemplo, el pobre, ¿no? También, ay, no, pues como no tiene los medios, le hacemos un lado, ay, no, porque nunca tiene, nunca puede, ay, no, porque tiene que trabajar y ellos no trabajan, ¿no? Son muchas cosas, son varias cosas que podamos ver, este, pero pero no debe ser así, ¿verdad? Ni, ni ser interesado, ni hacer a un lado a la persona que no tiene los recursos. Como les dije en el principio, en la introducción, a Dios quiere justicia y Él quiere que seamos con todas las personas, que podamos ser empáticos con todos, que de eso, de su estatus social, no dependa una amistad. El versículo 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Esto ya lo vimos anteriormente y creo que lo vamos a ver otra vez. Como yo les decía, hay cosas que parecen que se repiten, pero es porque Dios quiere poner un énfasis en algo y quiere que lo estemos constantemente recordando. El testigo falso no quedará sin castigo. Dice, la primera idea de este proverbio es probablemente la del tribunal de justicia. Y en el tribunal es esencial que se castigue al testigo falso. La justicia depende de eso. Este principio se extiende más allá del tribunal de justicia en nuestra vida cotidiana. Dios ama la verdad y quiere que siempre hablemos con verdad. Y aquí no me quiero meter profundo, profundo, pero debería ser algo que realmente se practique, ¿no? Dice que en la ley, en el Tribunal de Justicia, que si tú das un falso
testimonio, un falso, dices mentiras, pues vas a ser castigado. Si pues en vida real no vemos bien esto, en realidad no lo vemos. Pero dice, Dios ama la verdad, quiere que siempre hablemos con verdad. Porque si no, pues no le pasó nada. O sea, dijo esto, hizo esto, no le pasó nada. Pero tarde o temprano vienen las consecuencias. Otras necesitamos hablar con la verdad. Dice, y el que habla mentiras no escapará. Entre los hombres, a veces el falso testigo y los mentirosos escapan cuando su pena y su pecado son descubiertos. Con Dios, el que habla mentiras no escapará. Jesús dijo que cada palabra tendrá que rendir cuentas. Y sí les quiero leer este versículo de Mateo 12:36, porque de verdad es algo que a mí eh, fui enseñada sobre esto y es algo que de alguna manera me hace pensar más de 2, 3 veces las cosas cuando las voy a decir. Dice Mateo 12:36, dice, em, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del toda palabra ociosa. Es que tengamos cuidado de qué hablamos, cómo hablamos, qué decimos, porque aquí dice, están en mi Biblia, está en letras rojas, eso quiere decir que Jesús lo dijo. Jesús dijo que vamos a dar cuentas de todas las palabras ociosas en el día del juicio. Versículo 6 dice, muchos buscan el favor del generoso, cada uno es amigo del hombre que da. Otra vez el interés, ¿verdad? Cuando alguien es de alto estatus e importancia, muchas personas quieren su favor. Hay ventajas en tener el favor personal, pero, ¿verdad? Dice en la segunda parte, muchas personas que ofrecen amistad lo hacen por motivos egoístas. Quieren el beneficio del favor del generoso y los regalos que otros pueden ofrecer. Está fuerte. Vámonos al versículo 7 que dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscarán la palabra, no la hallarán. Qué fuerte otra vez el interés. Ser pobre a menudo es ser rechazado por los hombres, incluso por hermanos y amigos. Qué contraste con Jesús que se hizo pobre para acercarse a nosotros en nuestra pobreza y necesidad. Quiero leérselos también, está Segunda de Corintios 8:9, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, por Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Él se hizo pobre en todos los sentidos, ¿verdad? Para que de esa manera nosotros podamos enriquecer. En la salud, en muchas cosas, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver más profundo, pero dice que, que los pobres son rechazados por hermanos y amigos. La segunda parte dice, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Por naturaleza la gente huye de la persona pobre, incluso cuando trata de persuadirlos y perseguirlos con las palabras. Por el contrario, Dios busca a los pobres y necesitados. En la nueva traducción viviente está un poco diferente. Dice,
Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Esta es una realidad. Pero Dios nos manda, ¿verdad?, a ser, a no ser de esta forma, a no ser así, no aborrecer, a no hacer a un lado, a no alejarlos, sino acercarnos a ellos. En el Nuevo Testamento vemos muchas cosas acerca de esto y lo vamos a ver en el último versículo que vamos a ver esta mañana. Vamos al versículo 8 que el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. En la nueva traducción viviente dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Esto si nos gusta un poquito más, ¿verdad? Entonces la primera parte que dice, el que posee entendimiento ama su alma, dice, la posesión y la búsqueda de sabiduría es tan buena y útil para nosotros que podemos y debemos obtener sabiduría simplemente por interés propio. Al hacerlo, amamos nuestra propia alma, nuestra propia vida. Es cuando dice el Señor que amemos al prójimo como a nosotros. Siempre le tomamos la primera parte importante. ¿No? Hay que amar al prójimo, hay que amar al prójimo. Pero la segunda parte yo creo que es la base, como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, pues no puedo amar al prójimo. Entonces necesito amarme primero a mí. ¿Y cómo voy a amarme? Buscando la sabiduría. Esta dice que ama su alma. El que posee ama su alma. Es buscar esta sabiduría. No ser necia, no ser falta de entendimiento, no ser como no ser imprudente, ¿verdad? Ser una mujer prudente. Eso es amarme a mí misma. Ser prudente es amarme. Dice, el que guarda la inteligencia hallará el bien. La sabiduría no es solo algo para obtener, también es algo para guardar. Nos encontramos bien cuando estamos entendiendo. Y verdad, es esto de no, que lo hemos dicho muchas veces y desde el principio no es solamente adquirir conocimiento. Cuando tú lo guardas es cuando viene el momento oportuno para hacerlo. O sea, es adquirirlo y hacerlo, llevarlo a cabo. No solamente tener mucho conocimiento, sino también ejecutarlo. Versículo 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Recuerden, lo acabamos de ver. Las palabras y la idea de este proverbio se presentan previamente en el versículo 5. La repetición nos recuerda que este es un principio importante. En el Tribunal de Justicia y en la vida diaria, Dios quiere que seamos personas que aman la verdad, por lo que prometió que un testigo falso no quedará. La segunda parte dice que el que habla mentiras perecerá. Dice, esto habla de la certeza de la justicia de Dios hacia que no. Y advierte que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azul. Es la muerte. Esto está en Apocalipsis. Y el último versículo dice en el versículo 10, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Yo, para variar, no le entendía. Yo decía, Señor, por favor, regálame, porque no le entiendo. En la nueva traducción viviente dice, no es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Y aquí está hablando esta parte negativa, el Antiguo Testamento. No conviene al necio el deleite. Algunos necios que rechazan la sabiduría y aún así disfrutan del lujo
pero no parece. No es apropiado que un necio viva del deleite. Esto íbamos bien, no es, no, hay algunos que rechazan la sabiduría y aún así disfrutan de lo, pero no es correcto, ¿verdad? Es apropiado que un necio viva del deleite. Y la segunda parte nos trae una enseñanza, como les digo, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que es algo en lo que estoy poniendo énfasis porque viene tarea. De cuánto menos al siervo del Señor. Salomón habló de acuerdo con la sabiduría del hombre natural, que pone gran confianza en la nobleza y el linaje familiar. Este es uno de los proverbios al que el Evangelio y el Nuevo Pacto giran en su cabeza, donde aquellos que serían grandes deberían ser siervos, no como Mateo 20:26. Les leo, les explico. Mateo 20:26 dice, Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es que en este versículo dice, y leo en la nueva traducción, ¿sí? Entendamos, dice, no es correcto que un necio viva rodeado de lujo, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Estamos viendo esta segunda parte. Dice que no es bueno que un esclavo gobierne sobre príncipes. Pero este es en el Antiguo Testamento. Esto de hecho es un pensamiento de la sabiduría del hombre natural. Pero Dios nos dice, pero el Señor nos dice en su palabra, que el que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Que aunque parezca que no se vea bien, como dice aquí, que, que el ser siervo em, que el siervo sea señor de los príncipes, de esa manera, déjenme ver si se los puedo explicar. Aquí dice, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. O sea, que un siervo no puede estar mandando o dándole órdenes a un príncipe. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nos manda a ser humildes. O sea, nos manda a servir. No es que les vamos a estar dando órdenes, sino que venimos a hacer. Jesús dijo, él mismo dijo, que yo no he venido a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús. Y este es el ejemplo que tenemos que tomar. Y ya para concluir, dice que en estos 10 versículos podemos destacar las enseñanzas esenciales que subrayan la importancia de la integridad, la sabiduría, la justicia y la prudencia en nuestra vida diaria. Nos exhorta a valorar la integridad y la sabiduría por encima de las riquezas y el poder mal obtenidos, a tratar a los demás con justicia y bondad y a buscar una vida plena y recta en conformidad con los principios. Al hacerlo, podemos vivir en armonía con Dios y con los demás, experimentando verdadera paz y prosperidad. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas a través de ella. Ayúdanos, Padre, a ponerlas en práctica. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente, Señor, examinando nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, porque lo que queremos por sobre todas las cosas es agradarte a ti. Y de esta manera demostrarte que te amamos y ser obedientes, Padre, porque así también te demostramos que te amamos.
Yo creo que es la mejor manera de demostrar nuestro amor hacia ti, Señor, siendo obedientes a lo que tú nos hablas, en lo que tú nos instruyes, en lo que tú estás hablando en nuestras vidas, Señor. Y que estemos constantemente, Señor, en examinar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre amoroso, Señor. Siempre eres ese Padre amoroso que sabe dar cosas buenas a sus hijos, Señor. Y aquí estamos, tus hijas, Señor, eh, que venimos no por lo que nos das, Señor, sino por lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que has hecho, pero sobre todo por salvarnos, Señor, por darnos esta vida eterna, sobre todo por amarnos de una manera incondicional, Señor, tan perfecta y tan profunda. Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos.